Hola, buen día. Mi nombre es Clemen Domínguez Barrera, soy infectóloga y soy pediatra y el día de hoy vamos a revisar el tema de neumonía grave en pediatría. A manera de introducción, pues es importante hablar del impacto global que tiene la neumonía grave, sobre todo en países con recursos limitados. Como podemos ver en esta diapositiva, la incidencia de neumonía en menores de 5 años de neumonía grave es hasta 70 veces mayor que en pacientes que vienen de países con recursos abundantes. Además, la necesidad de hospitalización también es mayor, alcanzando hasta el 80% de los casos, lo que va a reflejar una combinación de factores como una alta carga de enfermedad infecciosa, la desnutrición y comorbilidades, el acceso tardío o limitado a la atención médica y a la vacunación. Y si analizamos justamente el comportamiento de las hospitalizaciones en menores de 2 años por neumonía en Estados Unidos tras la vacunación contra neumococo 7 valente, podemos ver que se logró una reducción inicial aproximadamente del 30% y posterior a la aplicación de la vacuna contra neumococo 13 valente, una reducción adicional del 50% hasta alcanzar solo 4 hospitalizaciones por cada 1,000 niños. Esto pues va a reflejar el efecto directo de la vacunación y el efecto indirecto, o sea, una actividad de rebaño al disminuir la circulación de los serotipos más virulentos. Sabemos que la neumonía es la segunda causa de muerte infantil y de hecho en 2015 la tasa de mortalidad por neumonía en personas menores de 19 años fue de 31,1 por cada 100,000 habitantes. Acerca de la letalidad, que pues es el porcentaje de personas diagnosticadas con neumonía que fallecen a causa de ellos, en países con recursos abundantes fue menor al 1%, gracias al uso de antibióticos efectivos, a la vacunación, al acceso al oxígeno y la atención intensiva, mientras que en países con recursos limitados, la letalidad varía entre 0,3 y 15%, dependiendo del acceso que tengan al diagnóstico y al tratamiento oportuno. Aunque la neumonía es prevenible y es tratable, sigue siendo una importante causa de muerte y letalidad en niños, especialmente en entornos vulnerables. Estas cifras pues, nos destacan la urgencia de cerrar las brechas de acceso a la salud, a la vacunación y a la desnutrición para reducir su impacto. La importancia del reconocimiento temprano de la neumonía grave va a radicar en evitar la progresión a la insuficiencia respiratoria, en disminuir el retraso en la administración de antibióticos efectivos. Vamos a priorizar el ingreso hospitalario o la referencia a un nivel de atención superior en caso necesario y en reducir las complicaciones de esta. Respecto a las definiciones, empezaremos por definir neumonía. La neumonía no tiene una única definición universalmente aplicable y su diagnóstico puede variar significativamente según el acceso a recursos diagnósticos. Por ejemplo, esta primera definición que estamos viendo está establecida por la OMS desde 2013 y se basa únicamente en la presencia de tos y taquipnea. Es una definición que es súper sensible, pero es poco específica y se recomienda utilizarla en países con recursos limitados. Mientras tanto, en pacientes que tienen recursos abundantes, el diagnóstico suele basarse en criterios clínicos, en criterios radiográficos y en criterios bioquímicos. Por ejemplo, esta definición que es la sugerida por la Sociedad Torácica Británica, considera la presencia de fiebre, síntomas respiratorios y suma la evidencia de afectación a nivel del parénquima pulmonar. Esto puede ser a través de la exploración física, como vemos en esta imagen, o por una radiografía. El diagnóstico y la clasificación de la neumonía, especialmente en los niños, es difícil y esto ocurre aún más en países que tienen recursos limitados, por lo que el uso de herramientas estandarizadas, como la que presento, aporta varias ventajas clínicas, operativas y epidemiológicas, ya que mejora la precisión diagnóstica, optimiza también los recursos en los sistemas de salud y fortalece la vigilancia epidemiológica. El Respiratory Index of Severity in Children de manera original fue desarrollado en Sudáfrica y utiliza variables clínicas que son súper sencillas, ¿no? Por ejemplo, saturación de oxígeno, la presencia o ausencia de retracción torácica, sibilancias, etcétera. Y les otorga un puntaje. A mayor puntaje, mayor es la probabilidad de muerte, lo que va a justificar el manejo más intensivo o la derivación hospitalaria. Del lado derecho, pues podemos ver lo que representa cada puntaje, ¿no? Del 1 a 3 puntos es un riesgo moderado de mortalidad y mayor o igual a 4 puntos sería un riesgo alto.
Este score ha sido comparado con el score radiológico de la OMS para diagnosticar neumonía, que es el estándar de oro en los estudios epidemiológicos, y se ha encontrado una correlación significativa, una R de 0.14 y una P de 0.025 entre ambas herramientas. Además de pues, ser útil como prueba de tamizaje, también es útil para clasificar la gravedad de la neumonía, porque puntajes iguales o superiores a 3 han demostrado mayor especificidad para el diagnóstico de neumonía y ayudan a identificar casos graves. Las ventajas que presenta esta clasificación es que no se requiere el uso de radiografías, pero tiene la desventaja de que no permite distinguir etiología ni evaluar la evolución y que además puede subestimar los casos que presentan sibilancias, ya que, como vimos en la diapositiva previa, a las sibilancias les da un valor negativo. Algo muy similar ocurre con la definición de neumonía grave. La mayoría de las definiciones de neumonía grave van a coincidir en que se trata de un estado en el que hay signos importantes de dificultad respiratoria, además de compromiso sistémico. Sin embargo, esto puede pues prestarse a subjetividad, por lo que se han diseñado escalas para mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la estratificación del riesgo, esto con la finalidad de tomar decisiones que sean más seguras clínicamente y sobre todo basadas en evidencia. Esta primera clasificación que muestro es la que propone la Organización Mundial de la Salud, la cual podemos ver que es muy práctica, incluye puros datos clínicos como saturación, la presencia de cianosis, dificultad respiratoria, etcétera, y esto la hace pues muy accesible y muy adaptable a todos los entornos. Además es altamente sensible para la detección de casos graves y sería pues ideal en entornos con recursos limitados. Sin embargo, pues es poco específica, lo que podría sobrediagnosticar la neumonía grave y favorecer el uso innecesario de antimicrobianos. La siguiente clasificación que vamos a revisar es la establecida por la Sociedad de las Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. Esta es pues muy útil en entornos hospitalarios que tengan recursos diagnósticos adecuados porque si vemos, evalúa también la presencia de derrame pleural, los infiltrados multilobares y pues esto es únicamente lo podríamos ver a lo mejor por una radiografía. Esta clasificación nos va a permitir un enfoque más preciso y terapéutico dirigido, pero pues no es práctica para lugares de atención primaria o países con recursos limitados. Es ideal como una herramienta clínica complementaria, pues en hospitales pediátricos secundarios o terciarios. Y ahora la clasificación sugerida por la Sociedad Torácica Británica es una herramienta clínica útil y es de fácil aplicación. Sin embargo, a pesar de que ofrece una guía clara para el diagnóstico y el manejo ambulatorio u hospitalario de la neumonía en los pacientes pediátricos, carece de una estratificación cuantitativa del riesgo y su aplicación pues se va a limitar a entornos que tengan una estructura similar a la que se tiene en Reino Unido. Con la finalidad de llenar el vacío en la definición clínica operativa de neumonía grave en pediatría, se buscó realizar una herramienta consensuada, práctica y aplicable que orientara las decisiones clínicas y facilitara la investigación en entornos de atención pediátrica, por lo que en 2021 se realizó un estudio Delphi. Fueron 4 rondas, participaron 10 expertos en neumonía pediátrica, entre urgenciólogos, infectólogos y pediatras generales, y en total evaluaron 318 factores y desenlaces clínicos. Ellos pues definieron que habría consenso si el 70% o más de los asistentes estaban de acuerdo, ¿ok? Entonces, una de las fortalezas de este estudio del FI fue que definieron rangos numéricos útiles para varios parámetros clínicos, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en la saturación dicen que un paciente que tiene una saturación periférica de oxígeno menor al 80% presenta una neumonía grave. Además, un paciente que tenga alto flujo o que tenga ventilación mecánica estaría entrando ya a un estadio moderado o un estadio grave. Respecto a criterios radiológicos, en pacientes que tengan un derrame pleural mayor al 50% o bilateral, lo clasificaron como grave. En pacientes con infiltrados multilobares lo dejaban al menos como una
gravedad moderada, y en los pacientes que ya tenían alguna complicación como empiema, necrosis, fístulas, ya lo clasificaban como grave. Respecto a los estudios de laboratorio, pacientes con más de 25,000 leucos o que tuvieran leucopenia se clasificaban como moderado. Pacientes con neutropenia menor a 300 ya era una clasificación grave. Y la PCR la dejaron con corte en 10, la procalcitonina con corte en 2 para un estadio moderado, y al igual que la hiponatremia menor a 125 o la acidosis o la retención de CO2, era indicación de una neumonía moderada o grave. Y en el caso de los desenlaces clínicos, los pacientes que terminaban bajo ventilación mecánica, que tenían choque séptico o que entraban a la terapia intensiva, eran pacientes con neumonía grave. Este es uno de los consensos que se ha realizado, pero pues en la búsqueda de métodos que sean más específicos para diagnosticar la neumonía grave, se han llevado a cabo pues diversos estudios, ¿no? En el presente, se trató de evaluar ciertos biomarcadores inflamatorios que pudieran predecir de forma confiable la gravedad de la neumonía en pacientes pediátricos. Y fue realizado en el marco del proyecto Carpe Diem. Esto ocurrió en Cincinnati, en el Children's Hospital Medical Center, de marzo de 2013 a julio de 2017. Es un estudio de corte prospectiva que incluyó a 477 niños entre 3 meses y 18 años que tuvieran sospecha o diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, y pues clasificaban a la neumonía como leve, leve a moderada, moderada a severa o una neumonía grave. Además, hicieron un subanálisis en pacientes que tuvieran una neumonía confirmada por radiografía. Y en la siguiente tabla, ellos pues lo que aquí representan es que evaluaron la capacidad de los distintos biomarcadores, tanto leucocitosis como el recuento de neutrófilos, como la procalcitonina, como la PCR, para poder distinguir entre las diversas categorías de la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, como podemos ver, los odds ratio ninguno supera al 1.5, todos oscilan entre ser menores a la unidad o menores a 1.28, que es el OR más alto. Y este se otorga para la neumonía en el subgrupo que tenía una confirmación radiográfica. Y es para la PCR. El OR de 1.28 no pareciera ser significativo porque el intervalo de confianza incluye a la unidad, ¿no? En el caso de la procalcitonina, si bien todos los OR son superiores a 1, la significancia pues es inconsistente porque en la mayoría de los casos atraviesa la unidad. Y otros biomarcadores como los leucocitos totales o el recuento de neutrófilos no mostraron una utilidad. Hay algunos que incluso permanecen debajo de la unidad. Además, evaluaron el área bajo la curva para todos los biomarcadores. Ninguna de las áreas bajo la curva superó punto 64, lo que le da un bajo poder discriminativo a estos biomarcadores para poder diagnosticar neumonía grave. Y cuando vemos los valores predictivos negativos, pareciese ser que los que tienen valores predictivos más altos son la procalcitonina y la PCR. Esto pues hablaría de que son elementos que sirven más para descartar la enfermedad grave que para confirmarla. Cuando se evalúa el recuento leucocitario o de neutrófilos, pues parece que tienen baja especificidad y sensibilidad, por lo que serían poco útiles en la práctica para establecer o estratificar la gravedad, ¿no? Y pues estos resultados nos hacen reforzar la necesidad de realizar una evaluación clínica completa en lugar de confiar únicamente en resultados de estudios de laboratorio. Acerca del cuadro clínico, pues es un paciente que tiene dificultad respiratoria importante, hipoxemia, cianosis, alteración en el estado neurológico, que tiene incapacidad para alimentarse, signos de mala perfusión tisular, choque, una deshidratación moderada o grave, y que puede presentar una neumonía complicada, ¿no? Con derrame pleural, necrosis, empiema. Acerca del diagnóstico, pues primeramente sería clínico. En este, pues los signos y síntomas que mencioné previamente. Y acerca de la radiografía. En este cuadrito podemos ver diferentes
lo que opinan diferentes guías acerca de las indicaciones radiográficas. Por ejemplo, en niños que tienen una neumonía leve o que van a recibir manejo ambulatorio, no estaría recomendado realizar radiografía. Sin embargo, un niño que amerita hospitalización y que por lo menos estamos considerando que tiene una neumonía moderada o una neumonía grave, estaría indicado realizar una radiografía. Además, en la sospecha de complicaciones o el paciente que falla al tratamiento inicial o el paciente que va a entrar a terapia intensiva, estaría indicado realizar un estudio imagenológico. Sin embargo, la OMS, pues lo que menciona es que en entornos que no tienen acceso a estudios radiográficos no es obligatorio, ya que el diagnóstico puede basarse en criterios clínicos. Y pues acerca de los estudios bioquímicos y microbiológicos, la biometría hemática estaría indicada en la neumonía grave, sobre todo para identificar la presencia de datos que nos pudieran sugerir una mayor gravedad, ¿no? O sea, leucocitosis, leucopenia, etcétera. La PCR y la procalcitonina pueden ser opcionales, esto de acuerdo con la ITSA. Es útil cuando sospechamos complicaciones, pero no están recomendadas de forma rutinaria. Respecto a el estudio gasométrico arterial o venoso, siempre y cuando haya hipoxemia, dificultad respiratoria grave o sospecha de acidosis, estaría indicado su realización. Acerca de los electrolitos séricos, en todo paciente que esté con datos de deshidratación, sepsis o que tenga tratamiento con líquidos intravenosos, deberíamos realizar una determinación de los mismos. Y la función renal también debe evaluarse en pacientes que tengan sepsis o que vayan a recibir antimicrobianos que sean nefrotóxicos. Acerca de los hemocultivos, se recomiendan para todos los pacientes que tengan neumonía grave, estoy de acuerdo con la ITSA, y los cultivos de expectoración o de aspirado endotraqueal no se recomiendan de forma rutinaria, ya que pues deben interpretarse con cautela debido a que pueden identificar colonización. Acerca del diagnóstico molecular, con esto del advenimiento de la reacción en cadena de polimerasa, la Sociedad Torácica Británica lo recomienda en casos seleccionados, o sea, lo recomienda en pacientes en los que, pacientes que estén hospitalizados, ¿no? Para detectar virus o para detectar Mycoplasma pneumoniae. De acuerdo con la ITSA y la PITS, también está recomendada para pacientes hospitalizados, y la OMS pues no hace referencia a el diagnóstico por biología molecular, ya que pues se enfoca en el diagnóstico clínico basado en signos respiratorios. Ahora, hablando acerca del tratamiento, pues va a ser de manera inicial de sostén con antipiréticos, analgésicos, el soporte ventilatorio que requiera el paciente dependiendo de su saturación de oxígeno y el grado que tenga de hipoxemia, además de soporte hídrico en caso de que tenga deshidratación o no la presente. Y ahorita vamos a desglosar el uso de los antimicrobianos, tanto los recomendados de forma empírica como de forma dirigida. También vamos a hablar acerca del uso de glucocorticoides de forma intravenosa y, pues, evidentemente, pacientes que tengan complicaciones como empiema, como absceso pulmonar, como derrame pleural, es posible que ameriten un tratamiento quirúrgico. Para hablar del tratamiento antimicrobiano es importante que primero repasemos la etiología de la neumonía grave. A nivel mundial, pues se sabe que en los menores de 2 meses los agentes predominantes van a ser los que causan sepsis neonatal, ¿no? Como el Streptococcus agalacti, E. coli, sincicial respiratorio, Listeria monocytogenes. En pacientes menores a 5 años, el principal agente va a ser sincicial respiratorio, empieza a involucrarse Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y también de manera importante adenovirus. Y en los mayores de 5 años es importante considerar Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae o influenza. ¿Qué sabemos acerca de las coinfecciones? Antes del advenimiento de la reacción en cadena de polimerasa para la detección por biología molecular de agentes virales o agentes bacterianos, realmente pues no teníamos como muchos estudios acerca de la coinfección virus-bacteria, ¿no? Por ejemplo, la ITSA y la PITS en 2011 refieren que es clínicamente relevante el porcentaje de coinfecciones, pero no lo cuantifican. Ellos mencionan que es especialmente importante en cuadros que presentan complicaciones y que tienen detección de Staphylococcus aureus, y que la coinfección bacteriana es frecuente en los casos de neumonía por influenza. En 2017, perdón,
la OMS realizó un estudio multicéntrico en el que se detectó que el tipo de coinfección virus-bacteria se reportaba hasta en el 60% de los casos de neumonía grave, y esto era pues más frecuente en lactantes y en países en vías de desarrollo. El estudio PERCH estima una coinfección hasta en el 61% de los casos graves. Y de hecho habla de coinfecciones múltiples, hasta 2 o 3 patógenos por caso en los niños que tienen neumonía grave. Y estudios más recientes, como el realizado por Rueda en Colombia en 2022 o el de Tran Quang realizado en Vietnam en el mismo año, reportan porcentajes pues más o menos similares. Por ejemplo, el estudio colombiano reporta una coinfección virus-bacteria mayor al 50%, y el estudio en Vietnam de hasta 76.8%. El, Hablando acerca del esquema antimicrobiano empírico, con lo anterior que hemos revisado, podríamos hablar que el niño que está hospitalizado y que tiene neumonía grave, el antibiótico empírico recomendado pensando en la posibilidad de que tenga una infección viral y que esté coinfectado por una bacteria, o que de forma inicial su neumonía sea bacteriana, el antibiótico recomendado sería ampicilina o penicilina G, y en caso de que tolere la vía oral podríamos usar amoxicilina oral. En México pues no tenemos amoxicilina intravenosa, pero pues sería una opción. Y en caso de que el paciente no se encuentre inmunizado o que resistencia local, justifica el uso de ceftriaxona o cefotaxima. En el momento en que el paciente tolere la vía oral, podría pasar a esta vía de administración. En caso de la sospecha de patógenos atípicos, lo recomendado es añadir un macrólido, citromicina o claritromicina, sobre todo en casos de escolares o adolescentes que tengan tos persistentes, sibilancias o consolidación, y que la respuesta no haya sido buena de manera temprana. En los pacientes con neumonía complicada, por ejemplo, en piema, que tengan absceso, o en quienes se sospeche estafilococo aureus meticilino resistente, podríamos añadir clindamicina o vancomicina, esto dependiendo de la prevalencia de resistencia. Y en pacientes que tienen alergia grave a la penicilina, a considerar levofloxacino o linezolid. En caso de intolerancia a la vía, lo que platicábamos, ¿no? Podríamos iniciar con ampicilina o penicilina intravenosa y después realizar el cambio a vía oral cuando toleren, o una cefalosporina de tercera generación, con lo mismo, ¿no? Realizar el cambio al momento de la tolerancia. ¿Qué es lo que ocurre en México? De acuerdo con los datos reportados por Rubinsky en 2012, por la OPS en 2024, los agentes bacterianos más frecuentes van a ser Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Respecto a Streptococcus pneumoniae, los serotipos que más se asocian a neumonía grave serían el 19A, el 19F, 6A y 35B. Y respecto a hemófilos, debería considerarse siempre que tengamos un paciente que no tiene un esquema de vacunación completo para hexavalente o pentavalente en su caso. Respecto a los virus respiratorios, el más frecuente sería sincicial respiratorio, seguido de metaneumovirus humano, y otros virus a considerar, adenovirus, influenza, rinovirus, son menos frecuentes, pero hay que considerar que pueden estar presentes y especialmente causando coinfecciones. En la siguiente tabla, lo que podemos ver es la susceptibilidad de Streptococcus pneumoniae a penicilina por grupo de edad, serotipo y el tipo de enfermedad. En rojo vemos los serotipos que están incluidos en la vacuna trivalente, y en moradito veríamos los que no están incluidos no, o sea, no son serotipos vacunales, ¿no? En la tabla que estoy señalando con mi puntero, estamos viendo los aislamientos no meningios, ¿no? Que gran parte de ellos podría ser por una infección invasiva por neumococo o por una neumonía que sea bacteriémica. Entonces, de los 15 aislamientos que se reportan de los streptococos no meningios, 11 de ellos, perdón, 73.3% fueron sensibles a penicilina a dosis convencional, y 3 de ellos, que sería 20%, fueron sensibles de forma intermedia, entonces serían sensibles a dosis altas. Y la resistencia se vio solamente en un aislamiento, que sería el 6.7% del total.
Esto pues nos puede hacer concluir que en una neumonía que no tenga meningitis, la mayoría de las cepas, o sea, hasta el 73.3%, serían sensibles, pero existe de un 20 a un 27% que van a tener una sensibilidad reducida o resistencia. Esto también justificaría el hecho de iniciar en un paciente que tiene neumonía y que se sospecha etiología bacteriana, penicilina o ampicilina a dosis altas, pensando en cubrir tanto el neumococo que es sensible a las penicilinas, que sería el 73.3%, y el neumococo que tiene una sensibilidad intermedia, ¿no? Que sería otro 20%. Con esto estaríamos cubriendo el 93.3% de los neumococos relacionados con neumonía. Ahora bien, cuando vemos los aislamientos meningios en menores de 5 años, hubo pues 4 aislamientos, uno de ellos fue sensible a penicilina y 3 de ellos fueron resistentes a la misma. Entonces, esto nos habla de una alta tasa de resistencia en la presencia de neumococo meningio a penicilina, lo que haría que no fuera un antibiótico confiable en los casos en los que tenemos neumonía y meningitis. Respecto a Haemophilus influenzae, podemos ver que el 100% de las cepas en menores de 5 años fueron sensibles a ampicilina, pero llama la atención que el 50% presentaba beta-lactamasas. Esto pues podría ser posible debido a que la actividad de la enzima sea insuficiente para romper la ampicilina bajo condiciones de laboratorio, o a que se haya tenido un falso positivo con la prueba de nitrocefina. En cambio, cuando vemos los aislamientos en adultos y en mayores de 50 años, la prevalencia de resistencia a ampicilina pues es elevada hasta 33.3%, y también aumenta la prevalencia de cepas productoras de beta-lactamasas. Resumiendo lo anterior, pues en México, en los casos de neumonía grave sin meningitis, se justifica el uso de ceftriaxona o de cefotaxima de forma intravenosa a dosis convencionales. Y en los casos en los que se sospecha meningitis, el uso de ceftriaxona y vancomicina, esto de forma empírica hasta contar con un aislamiento microbiológico. La penicilina como terapia, como monoterapia, no estaría recomendada de forma empírica inicial, y en los pacientes que presenten criterios de una infección respiratoria aguda grave estaría indicado el uso de oseltamivir. Y además en los que tengan criterios de enfermedad respiratoria aguda, en lo que tenemos el resultado de la prueba de SARS-CoV-2, el uso de dexametasona. Esta tabla pues nos muestra los antimicrobianos dirigidos. Por ejemplo, en el caso de que haya detección de un estreptococo pneumoniae que sea sensible a penicilina, podríamos dirigir el tratamiento y emplear ampicilina a dosis convencionales o amoxicilina a dosis convencionales. Y en el caso de un reporte de sensibilidad intermedia a penicilina, sería ampicilina a dosis altas o amoxicilina de igual manera a dosis altas. En los casos en los que haya resistencia a penicilina, podríamos considerar una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima, ceftriaxona, que son de forma intravenosa, o cefalosporinas de segunda generación como cefuroxima, que sería de forma oral. En caso de resistencia a las cefalosporinas, el tratamiento pues indicado sería vancomicina y sumando rifampicina de forma vía oral. Y en los pacientes que tengan alergia grave documentada a penicilina, podríamos emplear clindamicina si se conserva la susceptibilidad a la misma, levofloxacino o vancomicina. Respecto a los estreptococos del grupo A, el tratamiento pues es penicilina G a dosis convencionales o ampicilina igual a dosis convencionales. Amoxicilina podría ser una opción a dosis convencionales, y otros antibióticos a considerar: cefazolina, ceftriaxona, cefotaxima, etcétera. En el caso de reporte de Haemophilus influenza, si es sensible a penicilina, podríamos emplear amoxicilina a dosis estándar, y en el caso de reporte de beta-lactamasas, adicionaríamos ácido clavulánico, o podríamos emplear una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. En el caso de bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae, el tratamiento inicial sería con acitromicina. En caso de no tener acitromicina, podríamos emplear claritromicina para Mycoplasma o emplear doxiciclina para Chlamydophila pneumoniae.
En el caso de estafilococo aureus sensible a meticilina, el tratamiento sería con una oxacilina, como dicloxacilina. Y en el caso de resistente a meticilina de la comunidad, clindamicina, si se conserva la susceptibilidad, linezolid o ceftarolina. Esto va a ser con dosis dependientes de la edad. Respecto a la influenza, pues en México, pues a los pacientes que tienen enfermedad grave está indicado el uso de oseltamivir. Nosotros no tenemos peramivir intravenoso. Y respecto a los pacientes que tengan sospecha o confirmación de la infección por SARS-CoV-2, en el caso de que solamente tengan cánulas nasales, podríamos iniciar remdesivir y si presentan deterioro adicional dexametasona. Los pacientes que tengan puntos nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, ahí estaría indicado el uso de dexametasona e iniciar también remdesivir. Y en el caso de pacientes que están bajo ventilación mecánica o en ECMO, el uso de dexametasona y adicionar tocilizumab. Acerca de la duración del tratamiento, en la neumonía que no tiene complicaciones tipo empiema, tipo derrame pleural, absceso pulmonar, el tratamiento puede ir de 5 a 7 días. Hay un estudio observacional que se realizó en 2021 en el que se incluyeron niños mayores de 6 meses que no mostró tasas de fallo terapéutico entre comparando los pacientes que recibían de 5 a 7 días frente a los que recibían 8 a 14 días, ¿no? Y en el caso de una neumonía que tenga complicaciones, el tratamiento dura de 3 a 4 semanas. Lo más frecuente es que al término de la fiebre contemos 2 semanas para suspender el tratamiento antimicrobiano. Y acerca de los glucocorticoides intravenosos hay un poco de controversia. No se recomiendan de forma rutinaria como terapia adyuvante a niños hospitalizados con neumonía. Hay una revisión sistemática y un metaanálisis de dos ensayos heterogéneos pequeños que sugirieron en el pasado que de hecho los glucocorticoides si bien reducían el fracaso clínico y el tiempo a la curación clínica, se requerían estudios adicionales en niños antes de poder recomendarlo. Y hay otro estudio que encuentra que los pacientes que en el ámbito ambulatorio reciben glucocorticoides podrían tener habría más fracaso terapéutico en los casos en los que los niños no tenían asma subyacente. En 2025, de manera no tan reciente, salió este metaanálisis en el que evalúan 8 ensayos controlados aleatorizados. En total fueron 3.224 pacientes y el objetivo del mismo fue evaluar el uso de corticosteroides como terapia adyuvante en los pacientes hospitalizados por neumonía y ver si esto reducía la mortalidad y determinar en qué grupos existía mayor beneficio. Ellos analizaron dos estrategias. Primero, una clasificación usando un índice de gravedad, que es el PSI, y otra estrategia fue el uso de PCR como modificador clave. Entonces, ellos pues finalmente encuentran que una PCR mayor a 204 miligramos sobre litro, que sería 20.4 miligramos sobre decilitro, presenta una disminución en la mortalidad de 6.9%, por lo que pareciera que esta es la población que recibe mayor beneficio del tratamiento con esteroides y sería la población ideal para el tratamiento. Eh, el uso de Pneumonitis Severity Score, PSI, no parece distinguir claramente, si vemos aquí en la gráfica, cuál es el grupo que se beneficia, ¿no? Acerca del pronóstico, en la neumonía grave, pues hasta 5 a 8% de los niños pueden rehospitalizarse dentro de los 30 días posteriores al egreso y como ya vimos tiene una mortalidad hasta del 15%. Acerca de las medidas de prevención, lo más importante, la vacunación contra neumococo, contra Haemophilus influenzae, contra influenza estacional, contra sarampión, contra COVID, de acuerdo con los lineamientos locales. Hay que promover la lactancia materna porque es sabido que la lactancia disminuye la incidencia de infecciones respiratorias y además aporta anticuerpos. Hay que evitar la exposición a humo de tabaco, mejorar la nutrición
la higiene de manos y las medidas de contacto en personas que están enfermas. Esto va a disminuir la transmisión y reducir la contaminación intradomiciliaria, mejorando la ventilación, evitar el uso de biomasa en interiores y promover ambientes que sean libres de humo y contaminantes. A manera de conclusiones, pues es importante identificar la gravedad. Esto es clave para reducir las complicaciones. Siempre hay que tener en cuenta que las neumonías graves son causadas por patógenos agresivos, en ocasiones por patógenos múltiples. Y siempre hay que dar un tratamiento empírico, precoz y amplio, pensando en la cobertura bacteriana. Una vez que tengamos resultado de los estudios microbiológicos, podríamos optimizar el tratamiento dirigiéndolo o incluso suspendiendo en caso de que no se requiera. Otra cosa importante es que los pacientes que tengan complicaciones sean evaluados para ver si ameritan tratamiento quirúrgico y también hacer mucho hincapié en la prevención. Esta sería mi última diapositiva y no sé si tengan alguna pregunta.